Estoy con este Renault Clio, tiene una falla de motor, no tiene códigos de error con el escáner. Como podemos apreciar, el motor está oscilando en la marcha lenta. No podemos ver cómo se mueve. No tiene códigos de error, como dije. Vamos a estar usando el osciloscopio para empezar con el diagnóstico. Lo primero que vamos a hacer es una compresión relativa para ver que no haya algún problema mecánico en el motor. Acá podemos sentir en el escape el fallo de combustión. Cuando arranca parejo, pero arranca levantado en vueltas, o sea, más arriba, por supuesto, cuando arranca el motor. Y una vez que se estabiliza la marcha lenta, que baja por debajo de las 1000 revoluciones, ahí comienza a fallar. ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a hacer una compresión relativa, primero que nada a través de la batería, ¿sí? Con este filtro SR, para que la imagen quede limpia. Vamos a estar trigando por el cilindro número 1. Ya sabemos que en este motor los cilindros se cuentan del otro lado, o sea que este sería el cuarto, pero lo vamos a hacer como que fuese el cilindro número 1, porque es simplemente para saber cuál es el cilindro que está fallando en caso de que tengamos un problema mecánico en el motor. Lo que voy a hacer ahora es desconectar los inyectores hasta que el motor se apague, ¿sí? Le vamos a dar arranque varias veces y luego vamos a estar usando el osciloscopio para hacer esa compresión relativa y pausar el vehículo, o sea, pausar el osciloscopio en el momento justo de la CR, ¿sí? Ahí vamos a dejarlo pronto. Ya no lo vamos a ver por el reflejo, pero después me voy a acercar. Vamos a quitar contacto, damos contacto, vamos a dar arranque. Ahí ya tenemos imagen para hacer la compresión relativa al motor. Perfecto, ¿sí? Ahora yo lo que voy a hacer es pausar el video para sacar la muestra, ¿sí? Primero les voy a mostrar lo que se va a ver en la imagen. En la línea rosa se va a ver los pulsos eléctricos del cilindro número 1 cuando la bujía hace el salto de chispa. Ahí vamos a saber que el 1 está en compresión, y acá arriba vamos a ver la caída de tensión que genera la compresión de cada cilindro en la batería para ver cuánto está comprimiendo cada cilindro. No vamos a ver la compresión que tiene cada cilindro, pero podemos ver si hay algún cilindro que tenga menos compresión y eso sea lo que está haciendo que el motor falle. Ahí le voy a dar arranque y van a ver tanto la caída de tensión generada en el momento de compresión como el pulso generado en la bujía número 1. Ahí se puede ver, y esa es la imagen que vamos a tener, que yo tengo que pausarla para poder generar un análisis, ¿sí? Bien, perfecto. Ahí tenemos una imagen súper limpia de lo que es esta compresión relativa. Vamos a bajar un poquito acá. Acá tenemos la caída de tensión o la compresión del 1, viene enfrente al salto de chispa. Si el orden de encendido es 1, 3, 4, 2, podemos decir que sería 1, 3, 4, 2, 1 y así sucesivamente todos los ciclos. Vamos a usar un cursor del tipo horizontal, lo vamos a poner en el número 1 y acá podemos decir que tenemos compresión del 1, 3, 4, 2, 1 nuevamente, 3, 4, 2 y así sucesivamente. ¿Qué podemos ver? Que ahí se nos movió el cursor, vamos a focalizarlo nuevamente. Tenemos una diferencia de compresión en un momento determinado, pero no es abismal. 1, 3, 4, acá podemos decir que el 4 tiene una pequeña falta de compresión. 1, 3, 4,
2, 1, 3, 4, 1, 3, 4, nuevamente, 4, ¿sí? 1, 3, 4, acá la compresión del 4 en este ciclo aumentó, 1, 3, 4, 2, ¿sí? En el 2 tenemos un faltante de compresión, ¿sí? Así que vamos a tener esto en cuenta para ver si el cilindro que está fallando es alguno de estos. ¿Ah? Lo que voy a hacer, voy a repetir la imagen, ¿sí? Vamos a hacer nuevamente esta CR, pero vamos a trigar por el cilindro que corresponde. Vamos a estar usando las indicaciones del fabricante del motor como es, eso simplemente era para ver si había algún problema. Tenemos una falla de combustión en algún cilindro, así que vamos a contar los cilindros como es en este motor, que es del lado de la caja hacia la distribución. Cilindro número 1, número 2, número 3 y número 4. Vamos a repetir la CR y vamos a poder ver bien qué cilindro teóricamente tenemos con menos compresión. Vamos a sacar el mouse para poder pausar el osciloscopio. Y bueno, eso yo lo tengo que hacer con las dos manos, así que voy a pausar un poquito el video. Perfecto, acá tenemos la imagen de muestra, el cursor, vamos a ajustarlo un poquito, ¿sí? Y acá vemos que el disparo se nos produce hacia abajo. ¿Por qué? Porque como es una bobina de chispa perdida, tenemos que tiene un disparo positivo y un disparo negativo. Entonces tenemos que invertir el voltaje de nuestro canal número 3 y repetir la imagen para que el disparo nos salga para arriba. De todos modos podemos usarlo igual, sabiendo que este sería el disparo del 1. 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, así sucesivamente. Lo que nos importa en realidad es la parte de la CR acá arriba, que salió bastante pareja. Acá hay un cilindro cada tanto que como que tuviese menos compresión. Así que lo que vamos a hacer es, bueno, hacer otra muestra con la imagen invertida para que quede más prolijo, y vamos a estar disminuyendo el tiempo de muestreo, mejor dicho, aumentando el tiempo de muestreo a 200 milisegundos. ¿Para qué? Para poder tener más cantidad de combustiones y ver si esa falla se nos repite en los ciclos de giro. Bien, ahí pude obtener una mejor imagen. Tenemos ya el disparo hacia arriba, tenemos más cantidad de ciclos de motor para poder ver si realmente tenemos algún problema que se repita en los ciclos de motor. Tenemos cilindro número 1, número 3, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 y así sucesivamente. Tenemos que en algunos momentos hay unas variaciones de compresión, ¿verdad? En otros momentos no. Así que por ahora vamos a guardar esta imagen para después analizarla y ver 1, 3, 4, 2, 1, 3, 1, 3, 4, 2. Como que a veces el 2 tiene menos compresión, pero a veces recupera. Acá el 1 nos da menos compresión. 3, 4, 2, 1 con menos compresión. O sea, está extraño porque la compresión varía y no siempre se repite en el mismo cilindro. Así que nada, vamos a dejar esto en stand-by, vamos a guardar esta imagen y ahora vamos a entrar con el análisis de el encendido y los inyectores, a ver si tenemos fallo de encendido en los cilindros que vemos que tengamos este problema. Bueno, muy bien. Ahí tenemos que el motor falla. Estoy monitoreando el sistema de encendido a través del primario de la bobina.
Acá tenemos referencia del cilindro número 2 para saber a cuál corresponde el cableado que estamos usando, si para el cilindro 2 y 3 o para el cilindro 4 y 1. En este caso estamos para el cilindro 2 y 3, por eso vemos la señal de referencia en violeta. Abajo viene enfrente a esta, que es la que nos interesa ver. Acá está monitoreando el primario de bobina de los cilindros 2 y 3. Vemos que el tiempo de quema está perfecto, el residual de bobina, el disparo, no vemos que la corriente se nos esté yendo a negativo. Vemos un disparo normal en esos dos cilindros. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar la señal de referencia para el 1 y vamos a ver que la imagen se nos queda sin señal de referencia porque esta señal sigue siendo del 2 y el 3 y nosotros ahora nos fuimos para el 1 con la referencia. Ahora cuando pasemos para lo que sería 1 y 4 acá en la bobina, vemos que la señal de referencia vuelve a aparecer porque corresponde al cilindro 1 y 4. No vemos una falla eléctrica en esos dos cilindros. Vemos cómo carga el transistor de la bobina, realiza el disparo, se mantiene encendida la chispa en la bujía en lo que es el tiempo de quema y tenemos residual de bobina indicando que a esa bobina le sobra energía luego del salto de chispa. No vemos grandes cambios en lo que es el tiempo de quema, que podamos decir ahí hace alguna fallita, pero no creo que sea un problema de encendido, no creo que sea problema ni de bujía, ni de cable, ni de bobina, por lo que estoy pudiendo ver en la imagen. Con respecto a la falla que está teniendo el motor, vamos a colocar un transductor en el escape para tratar de identificar qué cilindro es el que está fallando y vamos a seguir con estas pruebas. Bueno, ahí pusimos un transductor en el escape. Ahí tenemos el transducer en el escape. ¿Sí? Esto nos va a dar la señal del momento del fallo de combustión. Para hacer el TBE, que sería un transductor de vacío en el escape, tenemos que trigar la señal por el cilindro número 3 para tener la referencia. Ahí vamos a invertir el voltaje del canal número 3, que nos está saliendo el disparo invertido de esa bobina. Ahí tenemos el disparo hacia arriba y acá podemos apreciar cada cierto tiempo cuando el motor falla que hay un fallo de combustión, ¿sí? Que es intermitente. Ahí se puede apreciar, a veces no. Acá lo que nos está midiendo son las combustiones a través del escape y con eso podemos saber cuál es el cilindro que está fallando y podemos saber que efectivamente tenemos un cilindro fallando porque las combustiones no son todas parejas. Cada tanto acá se nos desaparece una combustión indicándonos que hay un problema. Acá tenemos el disparo del número 3, entonces con esto nosotros podemos saber que el que viene adelante es 1, ¿sí? Vamos a tratar de pausar al momento que el motor falle. ¿Ven? No es todo el tiempo, la falla es esporádica, como podemos ver. El motor está desparejo, pero hay un fallo que se genera en determinado momento. Ahí funciona bien y cada tanto falla. A veces más, a veces menos, ahí volvió a fallar. Vamos a pausar para poder analizar esta imagen. Ahí tenemos falla que se repitió acá y se nos repitió acá y se nos repitió acá, ¿sí? Así que bueno, voy a hacer el análisis de la imagen y seguimos con el video. Bueno, como podemos ver, la falla es aleatoria, no es siempre en el mismo cilindro, es una falla aleatoria. Estoy monitoreando el funcionamiento de la bomba de combustible. Acá lo que vemos es el oscilograma de las espiras del bobinado de la bomba de combustible, ¿sí? Ahí si lo pausamos
podemos ver que el patrón cada 8 vueltas más o menos se repite. Vamos a poner un cursor vertical, vamos a elegir una espira que tenga una determinada característica, como por ejemplo esa, y vamos a contar 8 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Ahí vemos que en la siguiente se repite el ciclo, ¿verdad? De ahí tenemos una vuelta completa de lo que sería el bobinado de la bomba de combustible. Ahí, si podemos ver la característica de las espiras, vemos que están todas desiguales. Eso quiere decir que el bobinado de esa bomba de combustible ya no está al 100% y esa bomba de combustible pudiera estar dando algún tipo de fallo y haciendo que falle esporádicamente. ¿Por qué digo eso? Porque si yo cierro acá y vamos a abrir los otros canales en los que estoy monitoreando lo que es la parte de inyectores, vamos a poder ver la diferencia. Vamos a poner el tiempo en 50 milisegundos, vamos a cambiar el trigger. Bueno, ahí tenemos digamos, la ecualización de los inyectores, y este es el pulso del inyector número 1. Vamos a trigar por el canal 2 para que se nos pare un poquito la imagen ahí y deje de moverse tanto. Vamos a poner el trigger en normal, vamos a intentar frenarlo. Bueno, ahí está básicamente frenada la imagen. Este es el pulso del inyector número 1 y esta es la caída de presión cuando inyecta el 1. 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, así sucesivamente, ¿sí? La ecualización de los inyectores. Vemos que cada cierto tiempo alguno ecualiza un poco menos, pero no es una falla continua de los inyectores, ¿sí? Se ve una ecualización bastante correcta, pero cada tanto como que alguno ecualiza un poco menos, si se observa la imagen detenidamente. Tenemos el transductor aquí en la rampa, en el caño de alimentación de combustible hacia la rampa de inyectores, y estamos tomando señal de referencia del inyector número 1 con este otro canal, para justamente saber, en caso de que algún inyector funcionara mal, cuál es el que está funcionando mal. En este caso no podemos decir que ningún inyector esté funcionando mal. Voy a tratar de pausar la imagen cuando se vea ecualización menor en algún inyector, ¿sí? Vamos a tratar de... Ahí, por ejemplo, vamos a poner un cursor como referencia horizontal, lo vamos a colocar en el que inyecta más, y por ejemplo acá podemos ver, si contamos 1, 3, 4, podemos decir que en este momento el inyector número 4 inyectó menos. Pero si venimos contando desde acá 1, 3, 4, vemos que el 4 inyecta un poquito menos, pero no tanto menos como acá, y así sucesivamente. Pero le damos play, voy a tratar de congelar otra imagen, y el fallo por lo general se da en otro inyector aleatoriamente, no siempre en el mismo. Ahí justo antes de pausar se había dado en el 3, ahí tenemos el electropendidador prendido, ahí por ejemplo están todos los inyectores funcionando bien. A ver si puedo congelar la imagen en algún momento que tengamos una ecualización menor. Bien, acá por ejemplo, en este caso, acá ecualizó menos el 1, tenemos 1, 3, 4, 2, 1. Acá vemos que ese 1 en este momento ecualizó bastante menos. 1, 3, 4, el 4 era el que hoy veíamos y el 3 que ecualizaban menos, 2, 1. Entonces es como que una falla aleatoria en cuanto a
la ecualización de los inyectores, ¿verdad? Pero no es siempre constante, o sea, no podemos decir que el inyector está todo el tiempo con una ecualización menor. Muchas veces cuando pasa eso lo podemos atribuir a un problema de presión de combustible y caudal de combustible. Vamos a habilitar el canal número 3, que es donde estoy monitoreando vamos a subir el tiempo a 5 milisegundos. Acá estoy monitoreando la bomba de combustible. Y monitoreando la bomba de combustible podemos ver que el tamaño en general de las espiras es correcto. O sea, vamos a pausar la imagen, ¿sí? Si bien se ve con esta forma de onda toda como despareja, el tamaño de las espiras es digamos el ancho de onda que tiene que tener, no estaría del todo mal. Podríamos decir, nosotros acá tenemos que tomar en cuenta un ciclo de bomba, como decimos, tomamos una espira de referencia y nos movemos hacia la siguiente igual, y acá lo que tenemos es un padrón, una vuelta completa de bomba. Las bombas estas son de 8 espiras, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenemos una vuelta completa de bomba y podemos ver que tenemos una diferencia en algunas espiras del motor ya. También estoy monitoreando la presión y el caudal. Estamos monitoreando presión y caudal con el rotómetro. Tenemos una presión de 3 bar y medio, es correcta. Y tenemos un caudal de casi 70 litros por hora. 70 litros por hora. Para esa bomba podemos decir que está un poco bajo. Quizás deberíamos estar en 90 litros hora. Pero es lo único que podemos llegar a decir. ¿Sí? Hasta el momento podríamos llegar a decir que esa bomba de combustible ya está cansada. Acá estamos monitoreando con la pinza perimétrica del osciloscopio el cable de la bomba de combustible, y acá en las salidas y entradas estamos monitoreando con el rotómetro tanto el caudal de esta bomba como la presión. El caudal está un poco bajo, la presión está bien. Podríamos hacer el cálculo de las rotaciones por minuto que está teniendo esa bomba para ver si está algo forzada. He visto bombas peores. Vamos a hacer un cálculo matemático para calcular la rotación de la bomba y seguimos. Bueno, acá saqué un ciclo completo de la bomba. Me da que ese ciclo se cumple en 9.18 milisegundos. Para calcular la rotación en RPM tenemos que hacer 60.000 milisegundos dividido 9.18 y nos da 6.535. 6.535. Vamos a ir a la tabla de referencia. Nos dice que la rotación de la bomba tiene que ser de 4.000 a 8.000 RPM, así que con 6.535 RPM tenemos una rotación correcta de la bomba. Vamos a liberar la imagen y vemos un oscilograma que no está mal para la bomba de combustible, así que yo no veo que el problema así venga por bomba de combustible. Tampoco veo que sea un problema de inyectores, tampoco aparenta ser un problema mecánico del motor. Hicimos una CR al momento del arranque, pero el fallo de combustión está. Así que bueno, vamos a volver a monitorear el encendido, esta vez a través del secundario. Y después lo otro que podemos hacer también ya sería instalar la máquina de humo
para ver una prueba de fugas, a ver si tenemos alguna chupada de aire en el motor o algo que nos esté ocasionando el fallo. Pero por ahora no se puede determinar la causa del fallo del motor. Ahora estamos a través del secundario monitoreando cables de bujía y bujías. Estamos en el cilindro número 1. Tenemos consumidores prendidos para darle mayor caída de tensión al sistema. Tenemos una imagen súper estable del encendido de ese cilindro número 1. Lo que tenemos que observar es en el tiempo de quema que no hayan fallos dentro de lo que es el tiempo de quema ni en el disparo. Como podemos ver, la imagen está súper estable en el tiempo de quema, se mantiene siempre la misma amplitud de la señal. Vamos a ir al número 2. El motor ahora está bastante parejo dentro de todo. A lo que hace bastante rato que está encendido, se ha emparejado bastante. Acá en el 2 podemos observar lo mismo. Nos quedamos un rato observando y el tiempo de quema está bastante estable. Si bien se siente alguna falla, no corresponde a la parte electrónica de ese cilindro, ya que ahí estamos con la señal bastante estable. Vamos a ir al número 3. Tenemos que invertir la imagen. Como sabemos, tenemos dos cilindros que trabajan por voltaje negativo y dos que trabajan por voltaje positivo. Uno con disparo a masa y otro con disparo a negativo. Acá ya tenemos una diferencia bastante grande en el comportamiento de ese cilindro. Vemos el tiempo de quema, cómo se corta, ¿sí? Y coincide bastante cuando el motor comienza a fallar. A nosotros hoy nos daba de que la falla se estaba dando en los cilindros 3 y 4 aparentemente, ¿sí? Ahí vemos como ese cilindro tiende a fallar, ahí, cuando se produce el corte en el tiempo de quema de ese cilindro. Vamos a ir al número 4. Estamos en el número 4 y también podemos observar cómo tenemos fallos en el tiempo de quema de ese cilindro. Voy a subir un poquito más el trigger y ahí se puede observar perfectamente cómo se distorsiona la señal en lo que sería el tiempo de quema, que es la señal que tenemos de acá hasta el pico de residual. Vamos a probar con otro cable de encendido a ver si hace lo mismo y volvemos y seguimos con el diagnóstico para determinar si es un problema de cables, bujías, en fin. La bobina aparentemente está bien, hoy la chequeamos por primario y no tenía ningún problema, vemos que tiene buen residual, pero ahí está fallando. ¿Sí? Y bastante. Ahí enciende el electro, aumenta el consumo de corriente y la falla al prender el electroventilador del vehículo se incrementa, ¿verdad? Al prender los consumidores, todos esos consumidores se llevan bastante energía y la bobina queda con menos energía disponible, y en caso de que haya algún error en el sistema de encendido se va a poder ver más fácil. Por eso es necesario prender todos los consumidores del vehículo para hacer esta prueba. Y ahí se ve cómo falla bastante. También habíamos prendido el aire acondicionado y al prender el aire acondicionado se ve cómo incrementa esta falla. Si bien el motor se acelera un poco, al prender el aire acondicionado la computadora lo acelera, entonces no se nota tanto, pero sí podemos ver en el oscilograma que va a fallar bastante más. Vamos a prender el aire acondicionado y vemos. Ahí con el aire acondicionado vemos que
la falla eléctrica en ese encendido se incrementa bastante más. ¿Por qué? Porque el compresor nos está demandando más energía para el electroimán y a su vez el electroventilador queda prendido fijo. Entonces ahí vemos perfectamente cómo falla el encendido en ese cilindro. Nomás que movamos el trigger para tratar de estabilizar la imagen, se puede ver cómo el tiempo de quema se modifica. Vamos a ir al cilindro número 1 para ver la diferencia. Ahí estamos en el cilindro número 1. Vamos a invertir la polaridad de este señal. Y ahí vemos como en el cilindro número 1 el tiempo de quema es bastante más estable, si no tenemos los fallos que estamos teniendo en el cilindro número 4. ¿Ah? Se ve muchísimo más estable la señal. Lo mismo en el cilindro número 2. Ahí vemos que la señal, en lo que es el tiempo de quema, esta zona de acá a acá, se ve mucho más estable. Y si volvemos al 3 y al 4, cuales tenemos que invertir la polaridad, ¿verdad? Porque trabajan con polaridad diferente. Ahí vemos cómo falla el 3. ¿Sí? Bastante. Se puede apreciar cómo falla el número 3. Ahí, 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 ahí. Y ahora vamos a ver cómo falla el cilindro número 4. Que ya falla bastante más que el 3 también. Así que bueno, vamos a probar con cables y bujías nuevas, a ver si podemos solucionar el fallo de este motor. Bueno, una cosa importante, recién lo apagué, que debemos monitorear también en cuanto a la bomba de combustible, es la estanqueidad en el sistema, que al apagarlo se mantenga la presión. Eso está perfecto, no puede caer la presión de golpe, sí, con el correr de las horas va a ir bajando, y mantener una presión residual al final de 3,5 bares que estaba funcionando, bajó a unos 3 bares 200 y se mantiene. La presión se va a mantener por horas y va a ir bajando lentamente, pero no puede haber una bajada de presión de golpe. Así que esto está bien, la bomba tiene retención. Eléctricamente la bomba está bien, el caudal quizás esté un poquito por debajo, es normal con los años que ya tiene la bomba en el vehículo, pero no vemos nada extraño en la parte de alimentación de combustible. Una cosa que está muy buena que nos permite hacer estos motores, que es relativamente fácil intercambiar componentes, los cables son todos del mismo largo, están bastante accesibles, intercambiar componentes del lugar, ¿verdad? En este caso lo que hice fue pasar el cable del cilindro número 1 al cilindro número 4 y vemos que se sigue produciendo en el cilindro número 4 el mismo tipo de fallo en el tiempo de quema. ¿Sí? Sigue fallando. Así que ahora vamos a ver la señal con el cable que estaba en el 4, está puesto en el 1. Invertimos polaridad, estabilizamos la imagen y vemos que ese cable en el cilindro número 1 no falla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo mismo con la bujía. Vamos a pasar la bujía del cilindro número 1 al cilindro número 4 y la del número 4 al número 1. Y vamos a ver si esa falla se sigue manifestando en ese cilindro, ¿verdad? Vamos a hacer eso y seguimos con el video. Bueno, muy bien. Ahí sacamos las bujías. Lo que podemos ver en esta bujía del número 4 es
como que aparentemente está subiendo un poco más de aceite que en la bujía número 1. Sí, podemos ver, está como más seca, ¿sí? Más seca el hollín. La vamos a colocar en el 4. Vamos a colocarla en el 4. Y la del 4 la vamos a colocar en el 1. ¿Sí? Si bien dijimos que el motor no tenía problemas cuando hicimos la compresión relativa de compresión, sí podemos tener problemas de que esté subiendo mucho aceite a la cabeza de los pistones. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la misma prueba ahora. Vamos a prender el coche y vamos a ver qué sucede. Voy a prender el aire. Las luces no tienen mucho sentido porque este auto tiene puesto LED, entonces no tenemos el gran consumo con las luces, sí con el aire acondicionado. Y bueno, ahí vemos el oscilograma con esa bujía en el cilindro número 1. Perfecto, estable. Ahora vamos a ver el cilindro número 4. Y vamos a corroborar a ver si se sigue distorsionando la imagen. Con esa bujía puesta. Ahí vemos que en el 4 por el momento no falla. Vamos a dejarlo funcionar un rato y vamos a corroborarlo. Y bueno, ahí con la bujía y el cable del 1 colocado en el 4, vemos que el 4 continúa fallando. ¿Sí? Ahí se puede ver claramente que continúa fallando. Ahora vamos al 1, que tenemos la bujía del 4 y el cable puesta en el 1. Y vamos a ver que tenemos una imagen súper estable. O sea que probablemente tengamos un problema en ese cilindro. ¿Sí? Ahí se puede ver la diferencia de la imagen, súper estable en comparación a la imagen del 4 y el 3. Yo tengo la CR guardada para ver si el fallo era en esos cilindros de compresión. Tenemos la CR guardada acá. Acá tenemos 1, 3, 4. Vemos que tiene un poco menos de compresión. 2, 1, 3, 4. Acá normaliza. 2, 1, 3, 4, 2, 1. Acá el 1, 3, 4, 2. O sea que por la CR no podemos sacar un problema mecánico de motor porque la compresión es básicamente aleatoria, pero no se ve un gran problema en ninguno de los cilindros. Pero sí a través de el control de el encendido podemos ver que tenemos fallo de combustión en el cilindro 3 y el 4. Vamos a invertir, ahí estamos en el 4 y vemos cómo falla ese cilindro. Falla bastante lo que es el tiempo de quema. Ahí. Y si vamos a monitorear el número 3, tenemos también la misma falla que en el 4. Ahí se ve cómo falla. Ahí se nos modifica el tiempo de quema en ese cilindro. Vamos a apagar el motor. Vamos a dejarlo enfriar un poquito
y lo que voy a chequear va a ser con la cámara endoscópica a ver si tenemos mucho aceite en la cabeza de ese pistón. Vamos a pausar. Voy a quitar la bujía del 4 y del 3 para que se enfríe un poco y poder ingresar con la cámara endoscópica a observar la cabeza de esos pistones, a ver si vemos acumulación de aceite y podamos decir que es un fallo mecánico que está teniendo el motor. Bueno, muy bien. Ya tengo el motor un poquito más frío, así que ya puedo entrar. Estuve trabajando con la máquina de humo también, metiendo humo a presión a través del cuerpo de aceleración para ver si teníamos alguna chupada de aire por alguna junta del múltiple de admisión y eso nos estuviera generando el fallo. Y bueno, ahí tenemos la imagen de la cabeza del pistón número 1. Ahí, como podemos ver, está perfectamente seca, perfectamente limpia la cabeza de ese pistón, ¿sí? Vamos a ir al 1. Estos son los 2 cilindros que están funcionando perfectamente. Ahí vemos la cabeza del pistón número 1, ¿sí? Perfecta. No se ve ningún rastro de carbón o algo extraño en la cabeza del pistón. Y sin embargo, cuando entramos al 4, que es uno de los que estaba fallando más, en la cabeza del pistón podemos ver ese lamparón húmedo en esa zona, ¿sí? Ahí se puede apreciar perfectamente ese lamparón húmedo en la cabeza del pistón, ¿sí? Como que en esa zona de ese pistón estuviese subiendo aceite en demasiada cantidad. Vamos a ir al número 3, que es el otro que fallaba un poco menos, y también vemos cosas extrañas en la cabeza del pistón, alrededor de donde sería la unión del cilindro con los aros, ¿verdad? Ahí podemos observar eso. Ahí más arriba. Y bueno, básicamente ahí podemos observar eso. Y la zona de acá enfrente. Tenemos eso ahí. Entre la camisa y la cabeza del pistón. Sería donde debe sellar el aro. Vimos ese detalle. Ahí lo vemos bien. Todos esos lamparones en lo que es la vuelta de la cabeza del pistón, donde correspondería que nos sellaran los aros. Así que bueno, tenemos 2 pistones perfectamente secos, que casualidad que están funcionando bien y el oscilograma de encendido es perfecto, y dos cilindros que están fallando, que justamente son los que vemos en la cabeza del pistón, un exceso de acumulación de aceite, como que esos aros no están sellando correctamente y está subiendo mucho aceite a la cabeza del pistón. Ese aceite satura la bujía. Yo eso más o menos ya lo había visto por la coloración que teníamos acá en la zona del electrodo, que la del 1 había salido seco el hollín y en el 4 y el 3 había salido un poquito mojado. Así que podemos decir que el fallo que tiene el motor no es un fallo electrónico, sino que es un fallo mecánico. Este motor tenía la junta rota en su momento. Quizás haya tenido en algún pasado alguna recalentada o algo, y eso haya hecho que los aros no estén en el mejor de los estados. Capaz que también vaya a saber qué tipo de manejo tenía este auto antes de que lo tuviera el cliente actual. Estoy
todo eso influye, ¿verdad? Ahí podemos apreciar perfectamente en el cilindro número 3 esas zonas de ahí que se puede ver como algo que viniese desde abajo. En menor cantidad, por supuesto, que en el 4, que es el peor, y que aparte que es el cilindro en el que más se puede apreciar que está fallando, ¿verdad? Ya hicimos cambio de lo que es bujías y cables para descartar eso. Vimos que la falla es exactamente igual, aunque cambiemos los cables y las bujías de lugar. Y bueno, ahí en el 4 podemos apreciar perfectamente ese lamparón en la cabeza del pistón, y se puede ver cómo está en una tonalidad húmeda, totalmente diferente al pistón número 1, que es uno de los que está funcionando perfectamente. ¿Sí? Ahí vemos la cabeza del 1, está perfectamente seca. Así que bueno, la presión de combustible se ha mantenido estable. Si tuviésemos algún problema de inyectores, que eso fuese nafta y no fuese aceite porque quedaran goteando, la presión caería automáticamente cuando apagamos el coche. Ya hace un montón que está apagado y todavía está en 2 kilos la presión, así que podemos descartar que sea un goteo de inyector y es simplemente subida de aceite a la cabeza de los pistones. Bueno, muy bien, para los que siempre piden la comprobación de los inyectores en banco, y vean las capacidades que tiene el osciloscopio y lo preciso que es, ya vimos con el transductor de caudal de inyectores, que lo probamos a través de la vibración en la manguera de combustible. Vimos que los inyectores no tenían problema de ecualización. De todos modos lo saqué para probar en banco y les voy a mostrar la prueba de estos inyectores en banco que se le hizo una prueba de estanqueidad a 3 bar y medio. ¿Sí? No tenemos goteo en ninguno de los 4 inyectores. Perfecto, eso lo pudimos ver con el rotómetro de presión de combustible, que apagábamos el vehículo y la presión se mantenía. Ahí vamos de vuelta, vemos que no hay goteo ninguno, no chorrean ni nada, están herméticos. Estamos presurizados a 3 bar y medio cuando hace la prueba el equipo. Si hubiésemos tenido quizás probablemente un problema de fuga en los inyectores, cuando nosotros apagamos el coche, la presión del rotómetro, que es este aparatito que está acá, hubiera caído rápidamente y vimos que se mantenía. Entonces sabemos que una caída de presión no tenemos ni por inyectores, ni por bomba, ni por cañería, ni por válvula de retorno. O sea, la línea estaba hermética. Entonces ahí ya descartábamos un problema de goteo de inyectores. De todos modos hacemos la prueba en banco. Ahora vamos a hacer una prueba de ecualización. Los inyectores van a empezar a funcionar ahí. El equipo está trabajando a 3 bares y medio, que vimos que es la presión de trabajo que teníamos en el auto. Así que estamos trabajando con la misma presión del vehículo. El equipo va a ir acelerando las revoluciones en cuanto a la velocidad de pulso que estamos teniendo. Va a ir aumentando la velocidad de pulso, a como si nosotros estuviéramos acelerando desde lo que es el relenti, acá a unas 800 RPM más o menos que estamos ahora. Va a ir subiendo hasta llegar a unas 6500, 7000 RPM, como que estuviésemos acelerados a fondo. Vamos viendo que la ecualización de los 4 inyectores va súper pareja. Ahí estamos llegando a los 10 mililitros en cada inyector, van parejitos. Así que bueno, yo ahora voy a pausar un poquito, porque la prueba es un poquito larga, si no el video después queda larguísimo.
y vuelvo cuando ya esté casi por terminar, para que vean que la ecualización de estos inyectores, tal cual nos mostraba el osciloscopio antes de sacarlo, está perfecta. Bueno, ahí terminaron los inyectores. Estamos todos en 30 mililitros, ¿tá? Todos parejitos. Y bueno, como podemos ver, la precisión del equipo, ¿sí? Es impresionante como sin sacar los inyectores podemos ver la ecualización de los mismos con una precisión perfecta, solamente a través de la vibración que se genera en la manguera de combustible cada vez que un inyector abre y cierra. La prueba la hice igual para sacarnos todas dudas. Mucha gente que no cree en el osciloscopio, sobre todo cuando se dan estas fallas raras que cuesta encontrarlas, hasta uno llega a dudar a ver si hizo bien la prueba o no. Y bueno, en este caso, como los inyectores no son muy difíciles de sacar, quise probarlos en banco para mostrarles que lo que habíamos visto con el osciloscopio en cuanto al funcionamiento de los inyectores estaba perfecto. El problema del motor lamentablemente es mecánico, está subiendo mucho aceite a la cabeza de los pistones 4 y 3. Así que no tenemos mucho más para hacer, no se cambió ningún componente de forma innecesaria, no se le hicieron gastar dineros al cliente de forma innecesaria. Se da un diagnóstico preciso, la falla que tiene el motor es mecánica, no es electrónica, por lo cual no se cambiaron cables al santo botón, bujía, bobina, inyectores, o sea, no se reemplazó nada del vehículo de forma innecesaria, dándole al cliente un diagnóstico preciso y exacto de cuál es el problema que tiene el vehículo. Así que bueno, el video va a quedar por acá. Voy a armar todo el coche, hacerle entrega al cliente, las recomendaciones. Por el momento solo falla en baja, ¿sí? En alta no falla, todavía no llega a empastar bujías, pero en baja es un motor pequeño, se comienza a saturar la bujía con la cantidad de aceite que empieza a subir a la cabeza del pistón y hace que el motor esté con esa fallita de encendido en esos cilindros, ¿sí? Pero no es problema ni de cable ni de bujía, ya vimos, hicimos la rotación de las bujías y los cables del 1 hacia el 4 y viceversa, y la falla no se muda de lugar, sigue en los mismos cilindros. Así que bueno, el diagnóstico está concluido, ese es el problema que tiene el coche, vamos a hacer entrega del mismo y por acá estaría quedando el video del diagnóstico de este Renault Clio 2, motor 1.2, 16 válvulas.